Continuamos con nuestro repaso a la Guerra Fría y en este caso, aunque la portada, como podéis ver, es la de un periódico aparentemente soviético, nos vamos a adentrar en el primero de los tres periodos señalados en el vídeo anterior, es decir, el referido al del comienzo y los años de máxima tensión entre 1948 y 1953. Como estamos viendo en esta portada, el primer ejemplo de enfrentamiento vino precisamente no por cuestiones militares o políticas, sino por las que tienen que ver con la economía, y en concreto con la reconstrucción de posguerra de los dos vencedores en las áreas geográficas de su influencia. Ya antes de acabada la guerra, la administración Roosevelt encargó a centros de investigación de sus más destacadas universidades el diseño de un plan estratégico de posguerra que garantizase el apoyo de los países liberados y que a su vez evitase la expansión de la influencia comunista en ellos. Con ello se recordaba el papel que las resistencias frente a los nazis tuvieron en algunos países como Francia e Italia los partisanos comunistas. Dicho plan llegó a la conclusión de que la clave estaba en la ayuda económica, prácticamente sin límite y sin condiciones, de la reconstrucción de posguerra. Préstamos a fondo perdido, es decir, sin intereses, y recursos materiales de todo tipo eran la clave para mejorar la calidad de vida de los europeos, alejar la amenaza del comunismo y, por otro lado, tener demanda de productos norteamericanos, en un momento en el que la economía americana, lanzada desde 1941, precisaba de mercados para sus productos. Como podemos ver, estaba claro pues que los tiempos de aislacionismo que vimos tras 1918 habían pasado. Así surge de forma concreta el famoso Plan Marshall, diseñado por el secretario de Estado George Marshall y que recoge los principios que hemos planteado, que acabamos de ver. Hasta 13.000 millones de dólares que fueron a parar a países como Francia, Italia, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica y la República Federal de Alemania. Esta inyección de capital fue clave en la rápida recuperación de posguerra y en el relanzamiento económico que vivirá Europa en los años 50 y también incluso en el origen del proyecto europeo, aunque esencial en este fue la Declaración Schuman de 1950. Bueno, esto en realidad es otra historia. Por su parte, la respuesta soviética al Plan Marshall de 1948 fue el Consejo de Ayuda Mutua Económica de 1949, conocido como el Comecon, y que buscaba la coordinación de políticas económicas y de asistencia mutua entre los países de Europa del Este liderados por la URSS. El problema, como se verá, será el grado de dependencia respecto a la economía soviética y el poco o nulo margen que tendrán países como Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía o Bulgaria de tener una iniciativa económica o comercial propia. Aunque hemos comenzado con la división económica, en paralelo vamos a asistir al inicio de la fractura entre los antiguos aliados y el comienzo como tal de la Guerra Fría, centrándonos en la primera crisis de Berlín, la de 1948. Si bien en Irán, en 1947, y con el asunto de la Guerra Civil Griega en 1947, los enfrentamientos entre norteamericanos y soviéticos en realidad ya habían comenzado. Pero bueno, vamos con esto. ¿Qué ocurrió en Berlín? Hagamos un poco de memoria. Las conferencias de Yalta y Potsdam establecieron la ocupación, reparto y división en 4 áreas de la antigua Alemania y de su capital, Berlín. En 1948, en la conferencia de Londres, británicos, franceses y estadounidenses acordaron la unificación de sus 3 zonas de ocupación, convirtiendo dicho territorio en un estado. Ante esa intención, Stalin denuncia que dicha medida contraviene los tratados firmados y anuncia el bloqueo terrestre de Berlín, que habría que recordar que se encuentra dentro de la zona soviética y que a la vez se había dividido en 4 zonas. Estamos en junio de 1948. En los mapas que aparecen aquí en la parte inferior, pues lo podéis ver perfectamente. La medida soviética es respondida con el famoso puente aéreo. Desde aeródromos situados en la zona aliada, Estados Unidos inicia una comunicación aérea constante de suministros y materiales entre las zonas aliadas y el Berlín occidental. Se iniciaba, por tanto, un pulso que finalmente Stalin pierde, pero comienza con ello la división de Alemania y de Europa. En 1949 se funda la República Federal de Alemania con capital en Bonn como Estado democrático y capitalista. En el lado soviético se crea la República Democrática de Alemania, la República Popular, como las del resto del bloque oriental. Berlín seguirá siendo
su capital, y seguirá dividido en dos zonas, la occidental y la oriental. Tras lo ocurrido en Berlín, como vemos a continuación, la construcción de los dos bloques y de sus respectivas alianzas se acelera. En 1949 se crea la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, encabezada por Estados Unidos y que incluye a sus aliados europeos e incluso extraeuropeos, como Turquía. En el lado opuesto, el Pacto de Varsovia en 1955, con la misma filosofía, es decir, la de creación de alianzas militares con el objetivo doble de la ayuda en caso de agresión y de disuadir al enemigo para que no las lleve a cabo ante una respuesta conjunta. Para terminar, señalar que pese a la tensión internacional propia de la Guerra Fría, nunca ambas organizaciones se vieron abocadas a un enfrentamiento directo, ni sus miembros buscaron la intervención de sus aliados por un conflicto o agresión con otro país. Sin embargo, su uso no siempre correspondió con el fin para el que se había creado, como es el caso del Pacto de Varsovia, ya que esta organización militar fue utilizada como instrumento para solucionar problemas internos del bloque oriental, como ocurrió en Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en 1968, como ya veremos más adelante. Añadir que en el caso de la OTAN, países como Francia tuvieron reticencias a quedar sometidos a los intereses estratégicos norteamericanos. De hecho, el presidente francés Charles de Gaulle, que imagino que os suena, buscó un camino propio en la política exterior y militar de Francia, convirtiendo a su país en potencia nuclear y sacando en 1966 a Francia de la estructura militar de la alianza. Y con esto dejamos aquí este vídeo.